Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos, ya listísimos aquí a las 7 de la mañana. Bueno, pues vamos a empezar conforme al plan. Tenemos muchos temas que ver, son algunas exposiciones y al final vamos a empezar, si nos da tiempo, vamos a empezar a ver el tema del cálculo de la demanda. Creo que es importante. Nos dice Alfa, pues buenas madrugadas. Sí, la verdad es que las levantaditas ahorita pues están increíbles, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, seguramente Alexis, Xochitl ya están listos para terminar con la parte de los materiales de exposición. ¿De los plásticos, profesor? Sí, exactamente, de los plásticos. Ok, correcto. Ya aquí tengo su presentación listísima para que entonces iniciemos conforme al plan, ¿sale? Entonces, adelante, por favor, chicos. Bueno, comenzamos. Nosotros vamos a hablar acerca de los plásticos. Como podemos definir, los plásticos son materiales sensibles de moldearse, cuentan con propiedades físicas y químicas. Estas son caracterizadas por su estructura ya sea macromolecular y polimérica. Estos son muy utilizados en lo que son el envase y el embalaje, ya que estos son sólidos, líquidos o gaseosos. Siguiente, por favor. Ok. El origen de los plásticos se puede clasificar en dos tipos, ya sean naturales o sintéticos. Los plásticos naturales podemos encontrar un ejemplo muy peculiar, que es la resina híbrida que se utiliza en la industria de las pinturas, y estas provienen de las secreciones arbóreas. En los plásticos sintéticos, estos son derivados del algodón o celulósicos, que son los que se inician en esta revolución industrial. Ok, la polimerización es un proceso el cual consiste en la unión de varias moléculas llamadas monómero y se realiza por medio de un catalizador. Este es un compuesto de este tipo, se llama polímero. Siguiente, por favor. Aquí podemos encontrar lo que son los polímeros sintéticos, y se produjo a partir de los polímeros naturales. Uno de los polímeros sintéticos, que fue uno de los primeros, se usó directamente en el embalaje, que fue el acetato de celulosa, que más abajito lo podemos ver como en la imagen. Y el primer plástico moldeable disponible fue el celuloide, que está más adelante, que lo podemos ver a la derecha, que es como color rojito, y fue formado por el nitrato de celulosa y alcanfor. Algunos de los productos de celulosa se deriva de hecho de la pulpa de madera, y el material restante, que es transparente y fuerte, compite principalmente con lo que son los plásticos. Aquí un dato muy interesante que dice: el mercado del envase y el embalaje con un 21% representa el segundo campo de aplicación más importante de los plásticos. Siguiente, por favor. Ok, aquí hay una clasificación de los plásticos, que son dos grandes grupos, los cuales se derivan de acuerdo a las propiedades, y pues ya encontramos lo que son los termoplásticos y los termofijos. Siguiente, por favor. Ok, los termoplásticos, estos materiales aquí no cuentan con ninguna reacción, son moldeables, pueden ser utilizados mediante su granulación y posteriormente ya el proceso de remoldeo.
Ok, esta reutilización está limitada por la degradación que los materiales sufren durante su procesamiento. Es decir, que el procesamiento sería ya mediante la granulación o el remoldeo. Continúa, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Ok, aquí tenemos lo que son los termofijos, que estos son llamados aquellos plásticos en los que durante su proceso de moldeo, aquí ocurre ya una reacción química, que es el proceso anteriormente mencionado, que es la polimerización. De tal manera que al terminar este proceso, esos materiales ya no son susceptibles de nuevo, a una fusión. Siguiente, por favor. Ok, aparte de todos estos, también encontramos lo que son los elastómeros, y estos poseen unas características en las cuales cuenta con una estructura molecular, la cual pues le proporciona una gran elasticidad. Los hules sintéticos o elastómeros, después de haber sido deformados por la aplicación temporal de una fuerza ligera, regresan rápidamente a sus dimensiones iniciales, al igual que lo que se forman sin la adicción de diluyentes ni plastificantes, y esto es dependiendo de su naturaleza química, que pueden ser termofijos o termoplásticos. Siguiente, por favor. Buenos días. Yo voy a hablar acerca de las características de los plásticos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Yamili. Sí, Yamili, se escucha bien. Ok. Ahora ya no. Ok, ya, otra vez. Bueno, gracias a las características del plástico, así como dijeron mis compañeras, este puede ser utilizado de diferentes maneras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como principal característica, el plástico tiene baja densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una baja cantidad de masa en su composición y debido a esto tiene un menor peso, haciendo que este pueda ser moldeado de diferentes maneras sin tener que causar un gran volumen. También tiene una alta flexibilidad, quiere decir que no importa la fuerza que se le ponga, siempre vuelve como que a su forma original, y es muy difícil que se moldee o se rompa. Esto va de la mano con la resistencia a la fatiga, quiere decir que puede ser doblado, como por ejemplo una botella de plástico que se arruga o la aplastamos. Muchas veces se puede volver a regresar a su forma original si vuelve a ser sometida a algún tipo de presión. Bajo coeficiente de fricción quiere decir que casi no tiene fricción, como su nombre lo dice. Baja conductividad térmica. Es muy difícil que el calor pase por el plástico. Resistencia a la corrosión, que pues el plástico realmente no puede ser corroído, o sea, gracias a esto puede ser utilizado en distintas cosas, como podemos aquí ver en el ejemplo, es utilizado en tuberías y en otras cosas gracias a esta característica. Siguiente, por favor. Resistencia al impacto. Esto tiene que ver igual con lo que dije anteriormente. No importa la fuerza que se le aplique, usualmente el plástico tiene la característica principal de volver a su estado original o de poder ser moldeado nuevamente. Propiedades ópticas quiere decir que deja pasar la luz.
integración del diseño. Yo creo que esta es una de las más importantes, ya que gracias a, a la composición de esta puede ser utilizado de diferentes formas y puede ser moldeado de diferentes formas. Esto quiere decir que en su composición puede tomar diferentes, pues sí, así como dice el título, tiene diferentes formas de utilizarse y crear un sinfín de diseños. Economía. Eh, Cuando hablamos de esto, quiere decir, bueno, el plástico es muy barato y por eso mismo los productos, hay muchos productos creados de ello, al igual que tiene mucha higiene y seguridad. Es muy fácil de poder utilizarse para alimentos, por ejemplo, y esto sería todo. Ahora vamos a ver los cuerpos huecos para envase. Los cuerpos huecos abarcan pues recipientes desde 1 mililitro hasta 800 mililitros. Podemos encontrarlo de diversas formas y que puede ser ampollas, botellas, barriles, entre otros. Es importante mencionar de que los límites o las denominaciones de los cuerpos se diferencia en cada país. Por ejemplo, en Alemania el límite máximo de volumen para una botella es de 2 litros y en Estados Unidos puede ser hasta de 3,48 litros. Siguiente, por favor. Bueno, empezando a ver los tipos de envases huecos, podemos ver lo que es la ampolla. Esos van de 1 mililitro a 1 litro, ahí como podemos ver en la imagen, mayormente se ocupa para medicamentos en la industria farmacéutica. También podemos ver lo que son las botellas, que va desde 10 mililitros hasta 1 litro. Y luego seguimos con las bombonas, como podemos ver en la imagen, son envases tipo botella con capacidad de 2 a 50 litros. Y a veces en esas bombonas se puede insertar una alza soldada o montada, ya sea de plástico o de algún otro material. También, siguiente, por favor. También vemos lo que son las bombonas de sección rectangular. Son igual que las bombonas normales, solo que tiene caras planas, paralelas y un cuello por lo general corto y estrecho. A veces tiene una segunda apertura y permite la entrada del aire para efectuar el vacío. Puede ser de 250 mililitros hasta 50 litros. Luego vemos lo que son los barriles, que esos son recipientes estables de grandes dimensiones. Son redondos o a veces hexagonal y con paredes rectas o curvadas tipo túnel y puede tener una abertura pequeña o grande. Pueden también tener tapa o dos aberturas y su capacidad es de 30 a 800 litros. Luego tenemos lo que son los tubos. Esos tubos son recipientes no estables, pero comprimibles. Tienen un cuerpo circular o alargado con relación a su diámetro de la abertura. Y lo cual le da una forma de cola de pez y puede ser de 10 a 500 mililitros. Siguiente, por favor. Los vasos son estructuras cónicas inversas. Como podemos ver en la imagen, existen diferentes tamaños y se puede usar de diferente manera los vasos y van de 100 a 250 mililitros generalmente. Después tenemos lo que son los botes.
Los botes son recipientes estables con dominio en la sección circular, pero también puede ser rectangular o poligonal. Tiene una apertura superior igual o poco menor que al diámetro del cuerpo. Puede ir de 200 mililitros a 2.5 litros. Y finalmente tenemos envases especiales, que son botellas sopladas y llenadas cerradas con una sola operación y puede tener diferentes formas. Siguiente, por favor. Aplicaciones de los cuerpos huecos. Podemos tener varias formas de aplicar lo que son cuerpos huecos. Por ejemplo, en productos de limpieza se necesita tener una fuerte estabilidad y sobre todo con la mercancía corrosiva. Tiene que tener un peso ligero y seguridad contra roturas y ausencia de oxidación. En el caso de productos alimenticios y bebidas, se utiliza principalmente el polietileno de alta densidad y el PVC, de acuerdo a que, dependiendo de los materiales que se necesitan. Por ejemplo, el aceite es un material que es muy algo delicado y pues no puede estar en cualquier otro material de plástico y necesita que se evite la oxidación de los alimentos, por eso se requiere a esos tipos de plásticos. También en cosméticos el material se elige según el tipo según el tipo de material del producto y la transparencia deseada, que puede ser polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, eh, PVC o PP. Y en los productos farmacéuticos se utilizan diferentes formas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para productos líquidos como son jarabes, se utilizan botellas eh, de PVC o PP. En caso de píldoras o tabletas, se utilizan también frascos de PVC marrón o poliestireno. Y en pomadas o cremas se utilizan tubos de PE y PVC. Y ya en lo que son productos químicos, principalmente se ocupa polietileno de alta densidad, PVC o acetato de celulosa. Y también existen envases estándares sin características predefinidas que se pueden utilizar mayormente para cosas generales o que no necesitan un cuidado muy, muy específico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los tipos de cierres para estos cuerpos. Se utilizan principalmente cuatro cierres, que son la caperuza roscada, y esa puede ser prensada o inyectada en un plástico metálico, como podemos ver en la imagen, son como que las más comunes que se utilizan. También tenemos lo que son las tapas de presión, y esa presupone una adecuada configuración al cuello del envase, es que permite que no haya derrames y algo sin tener que enroscarlo. Mayormente se utilizan para garrafones de agua o en igual otros productos. También tenemos lo que son láminas de aluminio plegadas o selladas, o tapas de chapa de aluminio. Esas son provistas de diapositivas de desgarre o fácil abertura, como podemos ver ahí con lo que tienen las mermeladas, los cafés o las mayonesas en los frascos, que además de la tapa rosca o la caperuza roscada que tiene igual una laminita de aluminio, o igual en los yogures. Entonces eso es una forma de cierre para los envases huecos de plástico. También está el termosellado, que son cerrados con aparatos de ultrasonido y exige una herramienta para apertura y no puede encerrarse de nuevo. Aquí podemos ver en la imagen que además de la taparrosca es como que igual un medio más de seguridad o algo así, que es el plástico que tiene alrededor de la taparrosca.
Y esa mayormente se utiliza pues una tijera o un cuchillo para abrirlo, y una vez que se rompa pues ya no se puede volver a sellar esa parte. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los procesos de fabricación. Principalmente son esos 4 procesos, que es por exclusión y soplo, el cual se funde el material termoplástico en una extrusora y se coloca en las mitades del molde, y ya se sopla aire por dentro, se enfría, se abre el molde y se solidifica. También está la inyección soplo, en el cual se inyecta una pieza con una forma que oscila entre la campana y el tubo de ensayo, donde penetra un molde de soplado con la cavidad deseada, y se introduce aire a través del núcleo. Y a través de ese mismo proceso se enfría y se adquiere su forma definida, no necesita solidificarse aparte. Luego tenemos lo que son los procedimientos, otros procedimientos que puede ser extrusión en 2 etapas, inyección y soplado en 2 etapas, o termoformado y modelo por rotación. Y también se realizan operaciones de acabado. Eso se utiliza pues para mecanizar el interior del cuello de las piezas soplados o troqueadas. Y para a veces cuando se le necesita poner alguna alza para las botellas. Siguiente, por favor. Continuamos con los envases formados por inyección. Bueno, estos son a través de un método en el que un material termoplástico termofijo se funde, y en estado líquido pasa a la vez a una máquina que se inyecta a alta presión a un molde. Hasta que este molde se llena completamente, el plástico entonces se vuelve sólido y es lo que se obtiene como el producto final. Siguiente. Tenemos algunos ejemplos de las piezas que son formadas por este método. Tenemos, por ejemplo, las bandejas, que estas son embalajes estables para mercancía sólida, como son las frutas y verduras, y lo vemos mucho en las comerciales, donde llevan pues las verduras. Las cajas, estos son envases estables con caras completas y pueden tener tapas o no. Tenemos los botes son para mercancía ya sea en polvo, granulada o líquida, e igualmente pueden tener tapa y vienen en diferentes presentaciones con diferentes capacidades. Siguiente. Tenemos lo que son los vasos, son envases para líquidos con capacidades que van desde los 75 mililitros hasta los 500 mililitros generalmente, y tienen una tapa. Las cubetas son envases entre 2 y 20 litros, tienen una tapa y una asa para que sea de fácil transportación. Los cajones son embalajes para mercancías que tienen generalmente 2 piezas, la caja y la tapa, y pueden tener las asas o no. Siguiente. Los cajones planos son embalajes de transporte abierto para frutas, verduras, o también son, por ejemplo, los que usan los repartidores de Bimbo, donde llevan sus productos. Son un poquito más bajos que las cajas. Los tubos son envases cilíndricos con un extremo abierto y usan un tapón a presión. Y los cartuchos son envases con forma de tubo que tienen capacidades en promedio de 10 a 100 mililitros. Siguiente. Algunas aplicaciones de los envases inyectados en los productos alimenticios. Pues tenemos los pequeños envases que se usan para las gelatinas, tenemos los vasos de yogur y similares, los botes de PVC, los envases de mayonesa y catsup antichoque, los botes de polietileno que soportan bajas temperaturas. Siguiente.
En los productos cosméticos o farmacéuticos tenemos las cremas y pomadas que están hechos en base de polietileno en forma de tubo, los botes de crema, el champú, los tubos de lápiz labial, los botes y tubos de pastillas o tabletas, las jeringas de inyección que son de plástico. Siguiente. Y pues en mercancías diversas como son vasos de café, botes de pintura, cajas para transportar alimentos, etc. Siguiente. El proceso de fabricación pues básicamente inicia cuando este polvo o este plástico en polvo granulado se coloca en una tolva. Una tolva es como un embudo gigante del cual después de ahí avanza hacia un pistón. Este pistón lo que hace es que empuja este plástico y lo funde, y de ahí pasa el cilindro de inyección, que es lo que lo vuelve, digamos, lo líquido, y de ahí pasa el molde. En el molde es donde se solidifica y se extrae la pieza, el plástico final. La impresión se lleva a cabo con diversos métodos con el plástico sólido. O sea, la impresión, ya sea una imagen o diseño en el plástico, sí tiene más diversos métodos para que se haga. Siguiente. Tenemos algunas ventajas y desventajas del método de inyección. Dentro de las ventajas podemos tener que las piezas se obtienen con un acabado final. O sea, cuando se usa este método, generalmente el producto ya sale como se le va a dar el uso. Se puede moldear en la forma y tamaño que se necesite. Se pueden añadir elementos funcionales de metal o plástico. En el proceso se le puede añadir, por ejemplo, que tenga una asa de metal, por ejemplo, si es una cubeta. Pueden usarse moldes múltiples como piezas, o sea, se pueden formar múltiples moldes y se ensamblan como un solo conjunto. Dentro de las desventajas tenemos que la máquina de inyección es de alto costo. El coste del molde es más alto comparado con otros procesos, y es difícil moldear objetos que tengan muchas diferencias en las medidas y tamaños. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los envases semirrígidos. Este tipo de envase es muy similar a los envases rígidos. La diferencia es que estos tienen una resistencia menor a la compresión. Un ejemplo muy claro son las botellas de PET. En la siguiente diapositiva vamos a observar algunas características de estos envases. Visualmente son más atractivos, tienen menores costos de distribución, y en el proceso de producción requiere de procesos térmicos más cortos, además de que al ser reciclado fácilmente es muy amigable. Asimismo, es apto para conservar alimentos, para transportar alimentos. Es un envase muy útil si el alimento se trata. Tiene menores velocidades de producción por el tipo de material, por la textura. Además de que durante su producción se requiere de mayor control y, por supuesto, mayor calidad. Asimismo, en la siguiente diapositiva encontramos los envases termoformados. Ese tipo de envase principalmente se utiliza para empacar, proteger y transportar o exhibir productos de diferentes industrias. Puede ser la industria alimenticia, farmacéutica o de la cosmética. Y pueden ser fabricados en materiales como el PVC, el PET y el poliestireno. Ese tipo de envases también puede ser o en su caso en ambos. En la siguiente diapositiva vemos que los tipos de termoformados que existen, y para su uso están los embalajes de múltiples cavidades que son usados exclusivamente para frutas y verduras. Estos pueden ser elaborados de poliestireno o de PVC. También existen envases termoformados para inserciones para mercancías que son utilizados en la industria médica, cosmética. Se pueden hacer juguetes y dulces en poliestireno y PVC, todo completamente de termoformado. Y también se utiliza para la industria farmacéutica, para los embalajes de presión que se necesitan
para las transportaciones, también, y por último, con este material, este tipo de termoformado, se pueden hacer tapas para recipientes de plástico o de papel duro, y son hechos exactamente de PVC o de poliestireno. En la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de envases a base de plástico, y eso quiere decir que este grupo de envases pertenecen a los botes y cajas conformados por arrollamiento, plegado o flexión y unidos en las juntas por pegado, sellado o soldadura. Son piezas que se combinan con otras piezas para construir el envase definitivo. Siguiente, por favor. Las láminas de plástico. Es el proceso de laminación. Comprende la combinación de dos o más películas, papeles o foils procedentes de dos bobinas con adhesivos, y así se obtiene una sola lámina con varios estratos, como podemos ver en la imagen que está ahí. Siguiente, por favor. Los tipos de láminas de plástico es materiales, el polifan, el poliglass, propiflex, glass polifoil, celopolifoil y laminado de poliéster y polietileno. Bueno, el laminado de plástico se puede hacer, como vimos en la imagen anterior, cajas, estas cajas como de guardado de archivo en oficinas, que se arman y tienen esa como textura de cartón, pero realmente son las láminas que están unidas por estos métodos, y se consigue pues una unidad hecha de varias partes pues juntadas. Y también tenemos, aparte de ese tipo de pues objeto, también están los botes confeccionados con láminas que son muy similares a los que ya hemos visto antes, tipos cilíndricos, que primero se hace el cilindro, después se pone la tapa y la base, y así se hacen botes de ese material. Siguiente, por favor. Las películas de plástico, que son otro tipo de empaque de plástico, generalmente se refiere a materiales plásticos presentados en grosores que no excedan a 0.52 milímetros o 0.1 pulgadas, ya que si exceden ese grosor se les conoce como hojas. O sea, estas son muy delgaditas, como podemos ver en la imagen, son como el papel film, que es súper delgado, y entre sus características se encuentran que son bajos valores de permeabilidad a los gases, protegen el producto de luces UV, buena resistencia química y buen deslizamiento en las máquinas. También no dejan olor ni sabor en los productos que tienen adentro, y tienen resistencia a humedad también. Siguiente, por favor. El tipo de películas de plástico son películas termoencogibles, películas flexibles, bolsas, redes y películas estirables. Podemos ver que son un tipo de esos productos, son las bolsas de plástico como las que antes daban en el súper, que son pues básicamente estas películas pues unidas. No sé si las han visto, por ejemplo, los que agarran también para agarrar frutas en el súper, son como una sola unidad, pero también están como pegadas, pues, o sea, a la fuerza. Las bolsas, las también, o sea, de cualquier tipo de plástico entran en esta, pues, característica. Las redes, por ejemplo, no sé si han visto los costales de harina, están hechas muy grandes los costales, están hechas de redes de plástico. De hecho, es de un material llamado polipropileno, y se usa precisamente para que no sufra lo que está dentro por los rayos UV ni la humedad. Bueno, la humedad más o menos. Algunos no, porque son usados también como estos costales de arena que usan para inundaciones, pues son precisamente hechos de estos materiales para que pues, el agua no se filtre. Películas estirables como el papel film, o el que se usa también para los
los embalajes que se ponen, por ejemplo, cosas que se van a transportar, se unen para que no se muevan y tampoco sufran. Y siguiente. Ya no hay más, chicos. Ya con eso terminamos. ¿Vale? Entonces, pues la verdad es que muy completo la presentación de sus compañeros. Ahora se añadieron todos los tipos de plásticos, todos los procesos, sus características, y entonces, bueno, hasta ejemplos de cada uno de ellos para que los fuéramos conociendo y los fueron platicando, además la manera de cómo elaborarlos o los procesos de fabricación, ¿no? Pues muchas gracias, un aplauso aquí para los chicos, muy bueno. ¿Ok? Entonces vamos rapidísimo, tenemos 2 presentaciones. Hoy tenemos los chiquitines ganancias a granel. ¿Ya están listos, chicos? Sí, profe. Perfecto, Sí, entonces profe. rapidísimo todo para que nos dé tiempo. Entonces les voy a dejar de presentar para que inicien el proceso de ganancias a granel. Pues vamos a presentar un video que son 10 preguntas de cultura general. Creo que se está viendo. Sí. Okay. La pregunta va a aparecer y la persona que la sepa la respuesta, van a salir 3 opciones. La persona que sepa la respuesta levante su mano y pues conforme el orden de que vayan levantando las manos se va a ir dando la palabra. Ok, Judith, alzaste la mano primero. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Alguien más que sepa la respuesta? A ver, Fabricio. Mandarín. Sí, es respuesta correcta. No mames. Me sale primero Victoria González. ¿Quién fue la...? Van Gogh. Ok, aquí tengo a Fabricio y a Noé.
Fabricio, ¿cuál es la respuesta? Sócrates. Ujú. Ujú. Venga, profe, su revancha. Emilio. Bueno, bueno. Excelente, profe, sí es. Emilio Pacheco, ¿no? Bueno. A ver, Fabricio, dé la oportunidad a Lucía. Es participa mucho. Ya, Mauricio, que te chingues a tu madre, Mauricio. Ajá. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Adelante, Fabricio. Chinga tu madre. La perrita laica. Ajá. Dumbo. Ya, pues. Adelante, profe. Dumbo. Dumbo. Qué caray. Punto menos entonces, mijo. Incorrecto. Scoreline. Josmar. Wolverine. Ay, sí la tiene. Ya apareció, pues. Adelante, Jonathan. 1918. Ujú, ujú. Adelante, Noé. Ratones.
Bueno, ese fue nuestro juego de inicio. Pues pasaremos a presentar nuestra diapositivas. ¿Ya se alcanza a ver, profe? Ya, ahora sí. Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo que les va a hablar del plan de negocios, Ganancias a Granel. Está conformado por mi compañero Jesús Eduardo, Pedro Román y su Bueno, los temas de la presentación son el modelo de negocio, la inversión inicial, el margen de utilidad, inversión inicial, nuevamente, pero se llama más especificar, permisos previos, ejercicio financiero y el gasto de ganancias. Bueno, el modelo de negocios que es Ganancias a Granel, es una boutique de dulcería boutique. Es uno de los giros más dinámicos que tiene el mercado de dulces. Esta marca un público de consumidores, es decir, va desde edades muy pequeñas a edades bueno, no tan grandes, pero pues sí abarca un gran sector en cuanto a la ciudad. El modelo de negocio también es independiente, básicamente se encarga de los empaquetados y a la granel de botanas, refrescos y aguas embotelladas. Como sublínea o línea alternativa, manejan una comercialización de mesas y canastas decorativas. Esta igual está especificada para recibir un ingreso extra a lo que es el modelo de negocios como tal, la venta de dulces. Y aquí está el público objetivo, que son de familias de nivel socioeconómico, bueno, tipo A, B, C+, C y D. Como les mencioné, va derivado desde niños de 3 años hasta las personas que tienen 70 años. Este es el equipamiento de una boutique, de una tienda, vaya. Empezamos con los dulceros de acrílico, las barras, el mostrador, las bases, las islas, las canastas, palas, pinzas, bolsitas de celofán, su báscula electrónica, refrigeradores, el equipo de sonido para ambientar el lugar, software de administración, computadora y la caja de dinero. Además, equipamiento que maneja esta dulcería. Infraestructura. Mayormente se manejan en tiendas. Pues es información PDF, con el que decía que utilizan un sueldo comercial de 60 metros cuadrados. Es preferible tener la dulcería cerca de las avenidas para que sea más visible. Estratégicamente se ubican más en plazas comerciales para mayor atracción. Y la idea del estacionamiento o un lugar en vía pública es para que al momento de que la gente entre sea rápido la compra y se puedan ir rápido. Bueno, el personal operativo cuenta con un encargado, esto dependiendo igual. Normalmente, al ser una no tan pequeña, no tan grande empresa o dulcería, cuentan con un encargado, 2 auxiliares y personal eventual. Esto es por temporada. Normalmente se contratan vendedores para llevar a cabo tener una plantilla más completa y que no les haga falta nada. Empezamos con este dato que es de la inversión inicial. Más adelante pues, vamos a explicar de dónde sacan 270,500 pesos. Con un margen de utilidad, esto se me olvidó mencionarlo, pero las boutiques de dulcerías manejan normalmente un margen
de 16 al 39%. Y uno de los datos que ayudan al margen o perjudican al margen sería que, dependiendo de la zona en la que el establecimiento se ubique, esto pues varía, puede ser para más. ¿Se escucha? Sí. Bueno, los permisos que son requeridos para poner en marcha este tipo de negocio son el uso de suelo comercial, alta de hacienda, licencia sanitaria, licencia de anuncio, licencia de certificación de uso de suelo, aviso de declaración de uso de suelo, alta en el padrón de impuestos sobre nómina, inscripción patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y aviso de funcionamiento. Como dato del anterior, igual agregando un poco de lo anterior que comentó mi compañero, una de las ventajas de los productos que se venden en este tipo de tiendas es de que la mayoría de los productos tienen una utilidad de cerca del 90%. Eso ayuda mucho a la utilidad del tipo de negocio. En cuanto a los permisos, el documento decía que puede llevarse cerca de 2 semanas tramitar estos permisos. Bueno, esta es la inversión inicial y básicamente el dinero que se va a manejar, empezando desde la renta del local con 10,000 pesos. Los primeros 2 depósitos serían los 20,000 pesos, las licencias y permisos que comentó mi compañero es alrededor de 8,000 pesos, la adecuación del local 9,000, la decoración otros 8,000 pesos, el equipo de sonido serían 7,000, 50 contenedores de acrílico para el pan dulce, 22,500 pesos, estantería, barra y mobiliario fijo, 60,000 pesos, anaqueles para bodega, 5,000 pesos, máquinas de smoothie en 12,000, stock de bebidas en 3,000, stock inicial de dulces empaquetados serían 15,000, mismo stock inicial de dulces a granel en 15,000, stock inicial de nueces y semillas en 20,000, amenidades 3,000 y artículos varios en 6,000. La báscula electrónica está en 2,000 pesos, caja de dinero, escáner, software y la computadora alrededor de 33,000 pesos. La página web y demás servicios como la papelería en 12,000 pesos, por lo que el total serían 270,500 pesos como inversión inicial. Bueno, continuamos con el ejercicio financiero de la empresa. Siguiente. Bueno, aquí no sé si se puede hacer un poquito más grande la imagen. Si no, pues pasa a la siguiente, que está un poco más resumido. Bueno, tenemos una tabla que nos muestra lo que son los ingresos y los egresos del negocio. Y como ya bien explicado, pues tenemos, digamos así, algunas líneas como son la confitería, las mesas de dulces, las bebidas smoothies y las canastas de recuerdos. Para calcular cuántos son los ingresos, pues tenemos que calcular de cada segmento el ingreso anual. En este caso tenemos que el ingreso promedio mensual para la confitería es de 108,000 pesos. Esto se tiene que multiplicar por los 12 meses del año y nos da como resultado el 1,296,000 pesos. Seguidamente tenemos los ingresos por mesas de dulces. En este caso el ingreso promedio mensual es de 4,500.
multiplicado por 12 nos da los 54,000 que se ven. Le siguen los ingresos por bebidas smoothies, que en promedio mensual dejan 7,200. Multiplicado por 12 nos dan los 86,400. Finalmente tenemos los ingresos por las canastas y los recuerdos, que nos dejan un ingreso promedio mensual de 2,400 y al año esto es de 28,800. Sumando todos estos ingresos totales tenemos 1,465,200. Continuamos con los egresos del negocio, que entre los principales son la renta del local, que son 120,000, el pago de la luz, que son 9,000, el agua, que son 4,200, el teléfono e internet, que son 18,000, la nómina, que incluye el IMSS, que son 108,000, el salario del emprendedor, que son 144,000, el contador, que es por medio de outsourcing, que son 60,000, los dulces a granel, que son de 180,000, los dulces empaquetados igual de 180,000, las semillas y nueces de 240,000, las bebidas, que son de 36,000, otros productos, que son de 7,200, y los artículos de oficina y limpieza, que son de 18,000. Sumando todos estos egresos tenemos que nos dan un total de 1,124,400. Y para saber cuánto nos va a quedar ya al final, primero tenemos que sacar cuánto es el resultado antes de impuesto. Bueno, lo que hacemos aquí es que a los ingresos totales le disminuimos o le restamos lo que son los egresos. Nos queda entonces un total de 340,800. Y le tenemos que sacar los impuestos, que en este caso se toma como medida el 30%, que es lo que generalmente se usa en México. Entonces los 340,800 los multiplicamos por este 30% y nos da un total de 102,240 pesos de impuestos. Para conocer entonces el resultado neto, tenemos nada más que restar al resultado antes de impuestos los impuestos que ya habíamos sacado con el 30%. Entonces nos dan total 238,560 pesos. Y ya en base a esto podemos conocer cuánto es el margen de utilidad. Esto se saca pues en base al resultado neto. Esto se divide entre el total de los ingresos totales. Y esto nos va a dar un porcentaje, que en este caso es del 16%, que es el margen de utilidad. Lo mismo se hace para el segundo y tercer año, siendo que para el segundo año tenemos un margen de utilidad del 29% y en el tercer año del 39%. Siguiente. Los gastos de ganancias a granel. Pues ya conociendo cuáles son el ejercicio financiero y cuál es la inversión inicial, podemos entender cuáles son los principales gastos, de los cuales la nómina representa el 28%, la renta de los servicios un 13%, los dulces a granel y los empaquetados un 32%, las bebidas y los productos para las bebidas un 3%, y las semillas, nueces, cacahuates, todo eso un 21%. Finalmente los artículos de oficina, limpieza y otros productos un 2%. Aquí podemos ver que lo que más, el gasto que más se hace son en la materia prima, en tanto los dulces y como las semillas, que representan más del 50%. Lo que menos ocupa del gasto son los artículos de oficina, de limpieza y de esos productos, dado que se enfoca más hacia lo que es la comercialización de productos de consumo. Pues entonces se entiende por qué tenemos un gasto mayor del 50% en los productos básicos, en la materia prima. Y bueno, parece que ya es lo último, y pues continuamos con la última actividad, que es relacionada a nuestra presentación.
Ok, igual la actividad son 6 preguntas igual relacionadas a la exposición. Entonces, ok, un segundito. Ok, ahora sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tipo de modelo son las ganancias a granel? El inciso 1 sería modelo independiente de venta de dulces, modelo independiente o modelo no independiente. Judith, alzó la mano primero. Ok. Sería modelo independiente. Ok. La respuesta correcta era la número 1. Entonces ahí le falta granel. Ajá, o sea, era un poquito más, nada más haciendo referencia, para que no sea muy larga la respuesta, pero igual es una respuesta correcta. O sea, puede ser modelo independiente o más específico, modelo independiente de venta de dulces. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los niveles socioeconómicos de consumo? Yo. Es A, B, C más, C y D. La siguiente pregunta, bueno, la respuesta es correcta. ¿De cuánto es la inversión inicial? Guadalupe. 270.500. La siguiente pregunta es, ¿de cuánto es el margen de utilidad? Cassette. Del 16 al 39%. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado neto del primer año? Dulce o Lucía. 238.560. Bajen sus manitas y ya después en la siguiente pregunta la alzan, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál es el porcentaje de la Quisiera quitarme. Prueba esto. Nuevo Garnier Men Shampoo Color con café fortificante y aceite de argán. 28%. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de modelo es la que está, ya la resumió Judith, que es modelo independiente de venta de dulces? Y pues sería todo en esta parte, nada relacionadas al específico de la exposición, pues sería todo de nuestra parte. Perfecto, pues un aplauso para sus compañeros. Muy bueno la parte de ganancias a granel, bastante interesante. Y bueno, pues